¿Qué tal de nuevo? ¿No? En esta ocasión vamos a estar viendo la estructura de control repetir hasta, que al igual que la estructura mientras es una estructura repetitiva que nos va a permitir realizar tareas una y otra vez dependiendo de una condición. Bueno, en la estructura repetir hasta, como estamos viendo aquí en el diagrama de flujo, las acciones se realizan de primero. Viene el flujo desde aquí y la condición, como vemos, está hasta el final. Ahora, ¿cómo entendemos esta estructura? Pues para que podamos estar iterando, la condición siempre va a ser falsa. Va a ser falsa y mientras sea falsa, pues va a estar iterando. ¿Hasta qué momento se va a dejar de repetir? Hasta que la condición sea verdadera. Entonces, la diferencia entre esta estructura y la estructura mientras es que en la estructura mientras la condición estaba al principio, aquí está al final. Otra diferencia que tenemos es que en la estructura mientras la iteración se daba que mientras era verdadera. Aquí es al contrario, que mientras aquí que la condición debe ser falsa para que esté iterando y sale cuando se cumple la condición. Al contrario que en la estructura mientras salíamos cuando era falso. Entonces son estos pequeños detalles que tú tienes que tener, pues observar principalmente en qué situaciones vas a utilizar una y otra, aunque en realidad lo puedes utilizar de manera indistinta. Para demostrar el funcionamiento de esta estructura repetir hasta, vamos a realizar el mismo programa que hicimos en el video anterior para generar un número aleatoriamente que va a estar entre el 1 y el 100, y el programa debe finalizar hasta que el usuario haya adivinado este número. Recordando que si el número no es adivinado, el programa o el algoritmo debe ir dando esas pistas para ayudarle al usuario a adivinar. Y esas pistas es pues únicamente indicarle al usuario que si el número es menor o mayor al que escribió. Recuerden que la estructura repetir prácticamente viene siendo que la condición, mientras no se cumpla, pues va a estar iterando. Cuando finaliza, hasta que la condición pues ya sea verdadera. Bueno, ya tenemos abierto entonces PSInt y vamos a crear ahora el algoritmo, pero utilizando, recuerden, la estructura repetir hasta, y vamos a definir, como en el caso del programa anterior, del algoritmo anterior, el número secreto como variable y también número, ambos de tipo entero. Y ahora pues vamos a generar el número secreto, que anteriormente lo generamos con la función aleatorio, aunque en realidad la ventaja que tiene PSInt es que podemos utilizar pues diferentes funciones. Otra función que tenemos es también la función azar para generar números. En este caso voy a ponerlo de esta forma. Entonces genera un número al azar, que es lo mismo que utilizamos en el video anterior. Pueden utilizar cualquiera de ambas. Entonces posteriormente vamos a escribir se ha generado un número entre 1 y 100. Intenta adivinarlo, animando al usuario a que adivine el número. Aquí le faltó unas comillas. Ahora, la estructura repetir la tenemos aquí. La ponemos para que veamos, y la estructura está de la siguiente manera. Vamos a repetir una serie de acciones o una serie de instrucciones hasta que se cumpla una expresión lógica. Recuerden que es importante que esa expresión lógica sea una condición válida para que podamos salir del ciclo. Si nosotros ponemos una expresión lógica que no cumpla lo que queramos, puede generarse lo que en algoritmos se conoce como bucle infinito. Es decir, se empieza a iterar hasta que prácticamente la computadora se sature. Entonces eso es un bucle infinito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al poner las condiciones. Bueno, continuando y haciendo ese comentario anterior, vamos a escribirle un mensaje al usuario para que introduzca el número correspondiente. Introduce el número correspondiente y leemos el número que queremos
que el usuario introduzca. Y le indicamos si el número introducido es menor al número secreto, entonces escribir el número secreto es mayor. Aquí únicamente para ir dándole algunas pistas. En caso contrario, volvemos a poner otra condición. Si el número es mayor al número secreto, entonces significa que nos pasamos y le vamos a decir escribir el número secreto es menor. Fin de sí. Vamos a organizar bien nuestro código. Se llama identar correctamente. Ahora, ¿en qué momento vamos a finalizar? Vamos a finalizar hasta que se cumpla la condición que yo deseo. Y en este caso la condición que le vamos a indicar es que se debe repetir hasta que el número sea igual al número secreto. Ahí tenemos. Bueno, vamos a corregir el código aquí. Aquí me faltó. Si no, listo. Entonces, si el número secreto es menor al, si el número es menor al número secreto, entonces le vamos a dar una pista que el número secreto es mayor. En caso contrario, hacemos otra condición. Si el número secreto es mayor al número secreto, entonces escribir el número secreto es menor. Es otra pista que le estamos dando. Entonces, todo esto se va a estar repitiendo, ¿verdad? Mientras no se esté cumpliendo esta condición. ¿En qué momento deja de iterar? Repito, pues ya cuando esta condición se cumpla. Mientras tanto, seguirá iterando. Es decir, mientras que la condición sea falsa, va a seguir iterando. Y va a salir hasta que la condición se cumpla. Por eso dice repetir hasta que la condición sea cierta. Lo único que nos falta, una vez que el usuario pues ya haya adivinado el número correspondiente, es felicitarlo. Escribir: felicidades, has adivinado el número. Mensajito. Y prácticamente ese es nuestro programa. Ahora lo vamos a ejecutar para verificar su funcionamiento. Y nos pide, nos indica, se ha generado un número entre 1 y 100. Intenta adivinarlo. Introduce el número correspondiente. Entonces ahí nos solicita un número. Y vamos a introducir un número cualquiera para ir adivinando. Vamos a darle 70. Y me dice que es menor. Le doy 40. Y me dice que es mucho menor. Le damos 30 y me dice que es menor. Le doy 20 y me dice que es mayor, es decir, está entre 20 y 30. Vamos a darle 25. Me dice que es menor. 24. Listo. Entonces el número generado por PSInt o por la computadora fue 24, el cual ya adiviné a través de una serie de pistas que me fueron dando. Lo estamos viendo en la estructura repetir hasta, que ya lo he mencionado en diversas ocasiones. Las acciones se repiten o se realizan de primero. Es importante también mencionar que las acciones se repiten al menos una vez. A diferencia de la estructura mientras que vimos anteriormente, las acciones puede ser que nunca se repitan porque la condición puede ser que no se cumpla y salga. En cambio, en la estructura repetir, las acciones se hacen al menos una vez. Y si después de realizar las acciones la condición es verdadera, pues continúa el flujo. En caso contrario, ahí va a estar iterando. Y pues si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte.